Doncs, bona tarda a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Rubí, como ha dicho Pera. Vamos a hablar del sistema solar. Entonces, lo vamos a hacer según la concepción que este estudiante tiene del sistema solar. El sistema solar es el cuerpo de expresión de una entidad psicológica, es decir, de un ser vivo que está evolucionando y que libremente decidió crucificarse en la rueda de Shansara para adquirir experiencia. Claro, estos son conceptos filosóficos, esotéricos, teosóficos, que poco a poco iremos desgranando. Os he puesto una foto de internet del sistema solar, pero podría valer para esta cuestión cualquier otra, no importa el tema. Así que estemos atentos y ya veros a ver qué hay. Las preguntas, como de costumbre, al final. El universo. Nuestro sistema solar, para empezar, constituye nuestro universo. Cuando hablamos de la ciencia positiva, cuando habla del universo, lo dice en relación al cosmos, como si fuera la totalidad de todos los sistemas solares, galaxias. Nosotros, cuando hablamos de un universo, nos referimos al sistema solar, nada más. Por lo tanto, lo demás es el cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta idea del universo? Porque es el cuerpo de expresión de una entidad, de una evolución inimaginable. Después, cuando hagamos una pequeña referencia a los datos que aporta Powell, hay que decir que, claro, si nos quedamos con la idea de los 100 años de Brahma, de los 311 billones, 40 mil millones de años terrestres, pues con eso creemos que nos podemos ir a dormir tranquilamente, que sabemos mucho, pero yo soy de los que piensan que no vamos a aprender nada por ese camino, adquiriendo datos y fechas y cantidades de años que no tienen mucho que ver, porque para que la enseñanza esotérica dé resultado, tiene que haber una relación con la actividad del ser humano, de la conciencia encarnada humana. Nosotros estamos encarnados, pues nosotros somos el microcosmos y el logo solar supone el macrocosmos. No somos lo mismo. Seguramente él todavía no tiene conciencia de quiénes somos. ¿Por qué lo digo? Pues porque el propio logos planetario, que hace de aspecto madre, seguramente que todavía tampoco lo tiene. ¿Por qué? Pues porque no hemos llegado a un punto en la evolución donde el poder de invocación sea suficientemente interesante. ¿En qué sentido? Que aquello que invocamos, aquello que pedimos, aquello que visualizamos, aquello en lo cual nos concentramos, se pueda manifestar. Ese poder todavía los humanos no lo tenemos. Así que estemos atentos a este tema del poder de la invocación. Arthur Powell nos dice en su libro, recopilatorio del sistema solar, fue un estudiante de teosofía que se tomó la gran libertad, la gran osadía, hay que agradecérselo siempre, de resumir en 5 volúmenes, me parece que son 5 libros, todo lo que Madame Blavatsky enseñó, y Annie Besant, etcétera, etcétera, Leadbeater. Es una información, si la habéis consultado evidentemente, interesante, pero que tengamos en cuenta que cuando respecto al sistema solar, con 4 o 5 apuntes vamos a tener bastante, porque nuestra conciencia, por mucho que nos empeñemos en memorizar, no está a esos niveles ni muchísimos menos. Es más, yo me atrevería a decir que un maestro de la jerarquía no va a emplear su tiempo, es decir, cuando hay una cuestión para ellos muy difícil porque no es el tiempo nuestro, en hablar del tema de las rondas, de las cadenas, de los esquemas, la raza, subraza, los manús. ¿Por qué? Porque esto es como el que quiere ser médico de cirugía ocular, cirujano ocular, tiene que aprenderse todo el atlas de anatomía del cuerpo humano, pero su especialidad ¿dónde va a estar? En los ojos. O el que quiere hacer psicología tiene que conocer el cuerpo humano, cómo funciona, el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Pero lo demás es una información que está ahí. Es muy importante, pero ¿nos va a cambiar la vida? Yo simplemente digo que no. Ahora, debemos conocerlo, debemos leerlo, analizarlo y reflexionar. La Tierra y los demás planetas se conocen como globos. Esta es una de las primeras cuestiones que chocan a aquellos que todavía no han entrado en el mundo de la teosofía. Eso de que sean globos. Sí, son esferas. Yo prefiero llamarles esferas porque para la práctica es exactamente lo mismo. Nuestra Tierra es uno de una serie de 7 globos. 7 globos componen una cadena. Esa serie se conoce como cadena y la Tierra
es el más denso de los 7 globos de su cadena. En realidad nosotros somos el cuarto globo. Hay una cuestión muy especial con este logos nuestro, que por su evolución pues tiene lo que tiene. Tiene 3 globos supuestamente, digo supuestamente porque hace años un teósofo dijo otra cosa. Dijo que el tema de que tuviéramos 3 globos D no lo dijo Madame Blavatsky, lo dijo Annie Besant. Pero yo no voy a discutir sobre ese tema, porque una cosa o la otra tanto nos da. Y esos 3 globos eran Marte, la Tierra y Mercurio. Marte, la Tierra y Mercurio. Vamos a continuar. Los 7 globos de la cadena terrestre consisten en 2 globos mentales inferiores, 2 astrales y 3 globos físicos. Claro, estos son los campos de experimentación. No olvidemos una cosa. Nosotros antes de encarnar, estuvimos un tiempo como almas en un estado de conciencia devachánico, una esfera en el plano mental, donde hicimos una recapitulación y donde sacamos a flote aquellos anhelos que queríamos haber visto plasmados en la anterior vida, pero que por algún motivo se quedaron en el tintero. Llega un momento en que vamos a encarnar. Se da la orden. Se nos dice que el ángel solar está presente en el momento de la concepción y que un ángel del karma inocula, deja dentro del óvulo precisamente el átomo físico permanente y eso lo vigila directamente el ángel solar. Entonces, famosa información de Vicente Beltrán, que os la recomiendo que la consultéis, como la de muchos teósofos también. Tenemos que tener una mente muy abierta. Por lo tanto, eso está totalmente controlado. ¿Qué sucede con estos globos? Pues que desde la perspectiva nuestra nos parece como algo que fuera de sentido. De todas formas, hemos ido descendiendo en densidad, pero en el camino en que nos encontramos, hemos de tener en cuenta que estamos en el camino de retorno. Él está también en el camino de retorno. Pero para llegar al globo físico, la conciencia que tenía enfocada en el globo, en los globos mentales, la ha retirado. No olvidemos que son 3. Es de bajada un proceso y otro de subida. Por eso son paralelos. 2 globos mentales, pero en realidad uno es el del camino de descenso y otro el del camino de ascenso, con lo cual en el camino de ascenso hay experiencia. En el astral lo mismo y en los globos físicos lo mismo. Lo que sucede es que esta información está ahí, es maravillosa, pero tenemos que trabajarla aparte de lo que yo os quiero transmitir hoy. Un esquema evolutivo se compone de 7 cadenas, ¿no? Esto lo hemos aprendido aquí, ¿no? Vale. Estamos en la cuarta cadena, la terrestre. ¿Por qué le llamamos la terrestre? Pues porque la anterior fue la cadena lunar. Y lo que tenemos ahí es el globo D, el cuarto globo de aquella cadena. Cadena que por algún motivo se detuvo en la sexta ronda. Algo falló, fallaron los planes de la evolución y el logo solar intervino y se anuló la evolución. Hubo que pasar un periodo muy largo y se nos dice que el problema de la Atlántida y otros problemas que han habido en Lemuria, pues vienen de aquel periodo. Pero eso no nos quita ni nos pone nada nuevo. Es una cuestión del logos planetario denominado Dios imperfecto, teniendo en cuenta que la palabra Dios imperfecto nos puede quemar los oídos, porque no tenemos ni idea de lo que es la perfección y de lo que no es. Simplemente la diferencia está, como hablaremos bastante más adelante, en el tema de la magia blanca y la magia negra. No es lo que pensamos, ¿eh? Es otra cosa más profunda y que seguramente todos hemos caído alguna vez. Vamos a verlo. 7 rondas dentro de la cadena. Estamos en la cuarta ronda, en el cuarto globo. Formamos parte del cuarto reino, la humanidad. ¿Por qué nos llamamos la humanidad? Porque el arquetipo de evolución es el desarrollo de la conciencia crística. Conciencia crística que en la primera iniciación, el bautismo, se nos inocula el germen, la semilla, pero hasta que no subamos a la montaña en la tercera iniciación es cuando la conciencia crística se manifestará plenamente. Por lo tanto, nos queda un trabajo muy grande y además es la puerta que nos va a llevar a la cuarta iniciación, al aratado, y a la salida por la puerta grande del reino humano y la entrada en el quinto reino, jerarquía planetaria o reino de las almas liberadas. Estamos en la quinta raza raíz, la aria, ¿no? ¿Sí? Y en la quinta subraza, la teutónica o germánica. ¿Conocemos este nombre? Somos mentales, ¿verdad? Bien, pues parece ser que solamente es mental o somos mentales, entre comillas, porque tenemos muchos bajones emocionales y muchas creencias, etcétera, etcétera, que sobre un 15 o un 20% de la humanidad es mental. El resto es emocional.
es de constitución interna atlante. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que sean personas negativas, tóxicas, todo lo contrario, todo lo contrario. Son seres humanos magníficos. Lo que sucede es que su vehículo mental todavía no está construido. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos en la Tierra? Por exceso de emocionalidad. Hay gente que aplaude que las emociones, el astralismo, no, nos aparta de la verdadera realidad. Y la realidad no es el mundo de la forma, es un mundo arquetípico al que todavía no estamos preparados. Pero el deseo no nos va a llevar a ninguna parte, nos va a llevar siempre a repetir la misma lección, el mismo problema y a generar karma, karma, karma y más karma. Así que nos quedamos con esta información que es muy importante y vamos a continuar. A mayor poder de invocación, por eso os lo decía antes, mayor poder atractivo de ángeles, de devas, a mayor calidad de invocación, mayor calidad de estas vidas angélicas que constituyen el espacio. Así, cuando estamos invocando, estamos atrayendo devas, ángeles, a nuestro campo etérico particular. Estamos introduciendo vida y energía ígnea del espacio a nuestros centros etéricos, a nuestros chakras. ¿Por qué he puesto este texto de una conferencia famosa que me afecta a mí personalmente? Pues por una razón sencilla, porque se trata de un proceso de invocación del logos. El logos sabemos muy bien que la unión de las energías de la Osa Mayor y de las Pléyades y el sistema de Sirio provocó su nacimiento, su encarnación. Esto lo hemos leído bien, pero si no hubiese tenido un proceso de invocación larguísimo, de una cantidad de tiempo inenarrable, esto no hubiera acontecido. ¿Por qué? Porque el gran arcángel, que es como un hermano gemelo para él, que le construye la base del sistema solar, no hubiese empezado a movilizarse para ir poquito a poquito desde el plano superior, ir descendiendo en densidad el éter hasta formar lo que conocemos como sistema solar, que es la fotografía primera que os he puesto. Vendrán otras también. Vamos a continuar. La invocación, por lo tanto, es la forma más profunda y al propio tiempo más práctica de invitar a estas fuerzas del espacio que nos conectan con centros superiores. Imagino que incluso lo escucharíais alguna vez hablar en estos términos, ¿no? ¿Por qué es tan importante la invocación? Porque es una cualidad humana. Tú tienes una mente, visualiza lo que quieres construir y aplica tu voluntad, mantén la concentración y esto con el tiempo va a ir precipitándose. Esto es lo que necesitamos hacer. No obstante, los humanos, ¿qué hacemos? Yo creo en Dios, pero ¿tú visualizas una humanidad mejor, donde la luz, el amor y la buena voluntad fructifiquen? ¿O te visualizas cómodamente en tu casa con tu estufa, tu ventilador o tu aire acondicionado y los demás, pues como la vida es karmática, ya se apañarán? ¿Verdad que esto lo pensamos muchas veces? Por lo tanto, no estamos en condiciones todavía de poder invocar, solamente deseamos. No olvidemos que el Padre Nuestro tenía una misión muy importante: despertarnos un poco, despertar el corazón. Pero claro, hace 2000 años, ¿qué sucedió? Que había muchísima creencia, era Piscis. Piscis porque se caracteriza por la devoción y el idealismo. Cuando uno tiene devoción, tiene poquita mente y tiene mucha ilusión de hacer algo nuevo, ¿qué le sucede? Pues se queda empantanado en un montón de proyectos. Mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer y mañana no llega nunca. Pasan los años y ¿qué sucede? Que nos hemos cristalizado. ¿Qué solución podemos hacer? Pues convertirnos en personas mentales. ¿No podemos abarcar tanto? Pues aquello que nos propongamos, pequeñito primero, cumplámoslo y después vendrán más oportunidades. Continuamos. Dice, estamos atentos a un punto místico del espacio y sin darnos cuenta estamos verificando una obra parecida a la del propio Dios creador. Solamente estos textos escritos, el demás no. Dice ese punto de invocación en el cual va toda nuestra vida invocativa o toda nuestra vida mística, está absorbiendo del espacio por calidad vibratoria todas aquellas vidas débicas que constituyen el espacio. De otra manera, ¿queremos llevar algo a la práctica? ¿Un grupo nuevo de meditación? ¿Tener un local, por ejemplo, que nos guste más? Pues ya sabéis lo que hay que hacer, invocar, pero con los pies en tierra, con los pies en tierra. Si no es así, ellos, por ejemplo, hace muchos años querían este local para la rama teosófica. Hace muchísimos años. Recuerdo haberlo escuchado a Margarita y a él también. Pero las circunstancias no se daban hasta que se dieron. Si no hay que estar cada día pensando en el tema, porque entonces nos cortocircuitamos. Pero hay que tener la idea clara de lo que quiero.
Es como la gente, ¿qué quiere ser en la vida? Hoy bombero, mañana astronauta, pasado abogado, barrendero, lo que no sé. A ver, si nos proponemos hacer algo, nos tenemos que conocer perfectamente lo primero y saber para qué hemos encarnado. Esta pregunta no se la formula, se formula muy poca gente en comparación con los miles de millones de seres humanos que somos. Por lo tanto, no podemos todavía realmente extraer del éter, por eso el tema del espacio, el cosmos, el Dios creador, no podemos extraer nada de él. ¿Por qué? Porque no respondemos a su nota. Si no respondemos a la nota, esa energía no nos llega a nosotros. Por lo tanto, no podemos construir como se supone que debemos hacerlo. Entonces, siendo la invocación un deber universal ineludible, hay que empezar a preparar mente y corazón para el proceso invocativo consciente. La mente, no el mundo emocional, la mente, y cuando hablamos del corazón no nos referimos a ese corazón emocional, blandengue, de que todo el mundo es bueno. Eso es un gol de la logia negra que nos metieron hace ya bastante tiempo en el mundo del estudio esotérico, de que todo el mundo tenía sus razones y de que todo el mundo era bueno en el fondo. Hitler también era bueno, este también era bueno, el que mató a 100.000 personas también, pero nosotros sabemos perfectamente que eso no es así. Sabemos que hay un karma para todo, pero no le podemos dar la razón a todo el mundo. Hemos de tomar partido. Aquí empieza a fallar el corazón ese corazón de plexiglas, como yo le llamo, que se infla y se desinfla enseguida, no es el verdadero corazón. El verdadero corazón es captación intuitiva de la verdad. Y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta que está ligada a la vivencia de la vida diaria, es decir, buscando la armonía y expresando la armonía. Y cuando hablamos de la armonía, hablaremos también de la buena voluntad, del equilibrio, una de las características más difíciles de conseguir en el planeta Tierra, el equilibrio. ¿Por qué? No por la rotación del logos, que es natural, porque el logos ya veis que tiene un bamboleo, no es, parece que pierda el rumbo y cada 4 años tenemos un día más. Viene por esta historia, el tema de los equinoccios. No es perfecto, pero la pregunta que nos podemos formular, ¿y la raza humana es perfecta? Porque, bueno, nosotros debemos ser el referente para los reinos inferiores, animal, vegetal y mineral. ¿Lo somos en la práctica? No, no nos comportamos como tales. Por lo tanto, la responsabilidad no es del logos esta responsabilidad, es del género humano. Primero, el de que el universo dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser es enteramente molecular. Después habrá algunas diapositivas de todo lo que es el logos y cuando reflexionemos un poco nos daremos cuenta, yo no soy nada entonces. Ya veréis, qué divertido. Nos movemos y tenemos el ser es enteramente molecular y al propio tiempo es multidimensional. Contiene todas las dimensiones, de las cuales solamente conocemos tres y aún de forma imperfecta. Se puede invocar aquella energía omnipresente en el espacio, de este espacio multidimensional que nos rodea. A pesar de la complejidad del cosmos, de todo lo que hay dentro, planos, subplanos, etcétera, tenemos la obligación de hacer la invocación. ¿Dónde vamos a recurrir? Seguimos el corazón, pero el corazón, mientras nuestra mente no esté gobernando la personalidad, es un lugar ficticio. Lo hemos de convertir en realidad. ¿Qué nos explicó Krishnamurti? La atención plena, ¿no? Estuviéramos atentos. Eso es una vida contemplativa. ¿Qué dijo aquella santa de Ávila? Que Dios estaba en los pucheros, que trabajando en la cocina podía meditar. Estando atenta plenamente, haciendo el caldo o lo que fuera o planchando, estaba meditando. Han pasado 500 años. ¿Por qué no los sabios de la antigüedad también nos dijeron lo mismo? ¿Por qué no nos aplicamos el mensaje? Y ponemos la acción más sencilla si la vivimos realmente desde el punto de vista del corazón, que es máximo equilibrio, armonía, pero sin renunciar al conflicto de la encarnación, a los vecinos que molestan, al hijo que tiene sus adicciones de drogas y alcohol, etcétera. Si vivimos todo eso en equilibrio, estamos meditando. No lo olvidemos. Se puede invocar aquella energía omnipresente en el espacio, este espacio multidimensional que nos rodea. Así que nos aprendemos la lección y vamos a intentar a buscar ese espacio interior. Un sistema solar, expresión psicológica de una entidad en evolución. Hay que decir que a este estudiante, a mí personalmente, me extrañó muchísimo que el logo solar hace ya años, cuando empecé a leer estos libros, estuviera en evolución. Para mí era un ser perfecto y el referente completo de la evolución. Pues resulta que no. ¿Y por qué? Pues porque él viene de un sistema anterior
el primero que para nosotros, que conocemos, en el cual trabajó su aspecto mental. ¿Qué es el aspecto mental? El aspecto materia, el aspecto conocimiento del loto egoico, para ser exactos. ¿Y qué pasa con este aspecto conocimiento del loto egoico? Pues ni más ni menos que cuando uno se adentra en el camino del conocimiento, ¿qué sucede? Que el camino de la conciencia se queda atrás. ¿Por qué lo digo? Porque la información cuando se trabaja nos expande unos pétalos definidos de conocimiento, pero no tendremos la trascendencia que nos facilita el tema búdico o amor, que podemos llamar, la energía del amor. Si la energía del amor no reviste a la forma mental, ¿qué le pasa a esa forma mental? Se convierte en tóxica, en nociva. ¿Pero por qué? Porque hemos construido, y además esto se ve en esta sociedad ahora, porque almas que estaban en aquel momento hace mucho tiempo están aquí encarnadas con un poder increíble, a la gente le prima la materia y si no, fijaos la atención que despiertan los beneficios bancarios y fijaos cómo van vestidos los banqueros. Siempre os lo he dicho, ¿eh? Fijaos, fijaos y consultad alguna película que os he dicho varias veces que para mí es un referente de lo que no hay que ser. ¿Me explico? O sea, para las preguntas después, que no habrá grabación. Es una entidad en evolución. A mí me costó muchísimo aceptarlo, pero dices, caramba, pero no estoy evolucionando yo también. Claro, él evoluciona a su nivel. Él evoluciona a su nivel. Y lo que está haciendo en nuestros tres sistemas solares es trabajar precisamente su triada espiritual. Hay cuatro sistemas anteriores, que es el cuaternario, de los cuales no se habla. Yo tuve referencia en las cartas de los Mahatmas, una carta que responde Sinet no, Kutumi a Sinet, donde le dice que hay eso, pero que no se tocan. Un T7 es el tercer 3 de 7, pero que esos no se tocan por alguna razón. Y más cosas que no recuerdo ahora mismo. Por lo tanto, ¿para qué sirvieron esos sistemas solares? Pues para crear la estructura de lo que vendría a ser después la parte triádica. Nosotros no estamos trabajando la personalidad, porque nosotros, por mucho que hablemos, todavía la triada espiritual está en otro sitio, ¿eh? Entonces, como mucho, la idea del alma, si mantenemos la concentración, y si no, pues ya sabemos lo que estamos haciendo. Hoy soy una persona iluminada y mañana pues soy una persona normal. ¿Qué diferencia hay entre una persona iluminada y una persona normal? Para las preguntas luego, venga. Entidad psicológica en evolución. Su campo de expresión es un sistema solar y está intentando cumplir su propósito. Para este segundo sistema solar, su propósito es despertar en él la energía búdica, la energía del amor. Y la primera pregunta, pero luego Solar no tenía amor, sí que lo tiene, pero no para lo que se requiere, no para la iniciación que tiene que pasar en algún momento. Lo tiene, claro que sí, pero no responde al amor con mayúsculas a su nivel, a su nivel. Conocimiento tiene, pero tiene que seguir avanzando. ¿Qué? Él llegó al sumum del conocimiento en su anterior encarnación. El aspecto materia. La materia es una emanación precisamente de la mente. ¿Qué sucede? Del mundo débico, que es una creación del logos también. ¿Qué sucede? Que lo que se trata ahora es ni más ni menos de que despierte a algo más profundo y lo está intentando conseguir en este sistema solar. ¿Cuándo lo va a conseguir? Pues no lo sabemos, porque no sabemos todavía el periodo de tiempo que queda. Sabemos que nosotros en esta cuarta ronda estamos por la mitad, prácticamente. ¿Pero es garantía eso de algo? No, no es garantía de nada, por lo tanto lo dejamos ahí. Cumplimiento de un propósito. He apuntado que es precisamente la conciencia crística, la energía búdica, la energía vinculativa por excelencia. Como es arriba, es abajo. Relación macro-microcosmos. ¿Por qué es tan importante esta relación? Esto viene del libro este famoso, del el Kybalión famoso. ¿Por qué es tan importante? Porque debemos tener en cuenta que hay una relación directa entre el padre y sus hijos, pero no en el detalle, ¿eh? No en el detalle, pero se cumple. ¿Por qué es tan importante que el mundo arquetípico se precipite abajo? Porque será una expresión clara de que estamos construyendo algo sólido. Si nos tenemos solamente fantasía, no estamos trabajando nada. Y lo importante no es que si hacemos algo, llame la atención a los demás. Tenemos que ver cómo irradia la forma que hemos creado. Y se trata de eso. Nosotros, por mucho que digamos lo contrario, somos formas. Logo solar es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Después vienen más cosas. Pero cuando me dicen todo lo puede, está en todas partes y todo lo sabe,
¿Yo qué soy entonces? ¿Creemos que no somos nada? Pues somos una chispa suya, luego lo veremos. Como mónadas hemos nacido del sol central espiritual, luego lo veremos más tarde. Por lo tanto, tenemos el potencial divino en nosotros. Pero ¿qué sucede? Que él tiene una experiencia de trabajo con la materia de eones, eones, eones y eones. No sabemos en qué periodo se individualizó y en qué periodo entró en el sendero y en qué periodo llegó a ser logos. Seguramente estuvo de logos planetario y se convirtió en logo solar, no lo sabemos. No nos interesa, pero él todavía no ha llegado a un nivel. Para nosotros dentro de su sistema solar, lo sabe todo. ¿Por qué? Porque es su casa. No obstante, se nos dice que todavía, como está en este camino de retorno, todavía no tiene los inputs de todo su círculo, no se pasa. ¿Habéis visto algunas imágenes de la NASA cuando sale algún satélite de esto, un artefacto, que hay como un círculo energético de fuego alrededor del sistema solar? Ese es su campo de expresión, su círculo no se pasa. Hay una cualidad de prana que parece que impide que salga. Ese nos protege de todo lo que hay de fuera y de dentro. No saldrá nada sin su consentimiento. Él en ese círculo se puede expresar, como nosotros a través de nuestra personalidad. Pero ¿conocemos los intríngulis del vehículo emocional, el etérico y el mental? No. ¿Verdad que no? Por lo tanto, no le podemos pedir peras al olmo, no le podemos decir que él sí que lo sea. No obstante, para nosotros, él lo puede todo, lo sabe todo y está en todas partes. ¿Qué dicen las religiones? Que Dios está en todas partes. Y la pregunta que deberíamos devolver nosotros entonces, ¿para qué están los templos? Porque si a mí me dijisteis que tenía que ir al templo, ¿por qué no encuentro a Dios en mi casa? O ese es otro tema de diálogo. Otro tema, ¿no? Nos quedamos con esto de que todo lo puede, todo está en todas partes y todo lo sabe. ¿Mm? A ver esto otro, lo que hemos visto antes, multimolecular, multidimensional y multigeométrico. ¿Nos llama la atención? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es multimolecular? Bueno, hemos leído algunos párrafos antes en el tema de la invocación. ¿Y por qué multidimensional? Porque todo lo que está dentro de su círculo no se pasa, lo conoce a la perfección. ¿Qué conocemos nosotros? Nada en comparación. Nada. Se nos dice que si pudiéramos decir que todo lo creado, cada uno tiene una partícula, un átomo, ese átomo ha salido de su átomo básico. Prácticamente somos una emanación. ¿Qué va a hacer al final? Pues que nos va a absorber a todos igual, a todo. Las formas desaparecerán, entraremos en reposo donde toque y en un momento definido volveremos a encarnar. ¿No hacemos lo mismo nosotros con la ayuda del reino angélico? Eso ya sabemos algo más. Vamos a continuar. Entidad evolucionante. La chispa vital latente en todo ser humano indica que posee la misma naturaleza del logo solar. Pero hay que decir que queda muy bonito decirlo, pero eso hay que implementarlo en la vida diaria. No vale decir sois dioses, hay que demostrarlo en el día, hay que ganarse a pulso la maestría. Indica que posee la misma naturaleza del logo solar, la forma esférica del logos, la forma de la estrella de 5 puntas del sistema solar. ¿Alguien se acuerda de un famoso cuadro de un famoso renacentista, El hombre del Vitruvio, el estudio de anatomía, que es un círculo y una estrella de 5 puntas, un hombre con los brazos, el arquetipo con los brazos en cruz? Parece ser que esa es la vista, la imagen que tiene en planos internos el sistema solar. Esa, porque es un nivel de perfección. Nosotros hoy por hoy no estamos en esa tesitura, estamos aprendiendo. Eso hay que conocerlo, pero lo que tiene que ser la referencia buena es que nos apliquemos la lección continuamente. Orígenes, fruto de la unión de las energías de la constelación de la Osa Mayor y de las Pléyades a través del sistema de Sirio. Le dejaron un espacio entre esas constelaciones, aquí vas a encarnar. ¿Qué se encontró que tenía ese espacio? Un karma de anteriores sistemas solares. Eso se llama mal cósmico. Pero ¿nos afecta a nosotros? No nos afecta. No estamos tan evolucionados. Les afecta a ellos, que tienen que adaptar su vibración a lo que les han dado. Les han dado un territorio ficticio para encarnar, donde construir el sistema solar, pero hay unas energías de otros que estuvieron antes. Es como si una casa nueva la ha comprado y allí se han hecho cosas que no son del caso mencionar y se encuentra mal. Es el karma, ¿no? Todo esto es el karma. Pero salvemos la distancia que hay entre un ser humano y un logos, ¿eh? Nada de personalidad. Ellos no tienen la personalidad como nosotros la entendemos, aunque su cuerpo físico de expresión sería su personalidad también, pero no funcionan como los humanos. Por eso os digo que la analogía funciona, pero en los detalles no.
El concepto general funciona bien. ¿Queda claro todo esto? Sí, ¿no? Objetivo implementar el desarrollo del aspecto conciencia, el tema búdico. No le podemos decir a él que desarrolle la conciencia cuando nosotros todavía pues estamos como estamos. 3 sistemas solares. El objetivo de la mónada solar. En el anterior sistema solar se desarrolló el aspecto mente. En el actual sistema solar se desarrollará el pétalo búdico o de la conciencia del amor. Y en el siguiente se desarrollará el pétalo de la voluntad al bien. El propósito. Aquí tenemos Atma, Buddhi y Manas, la tríada espiritual. Está manifestando la tríada espiritual. Y en los 4 primeros que no aparecen en los listados, desarrolló el cuaternario inferior. Cuerpo físico, denso, etérico, emocional y mental concreto. ¿Lo vemos? Claro, es muy sencillo, pero ¿sabéis los periodos de tiempo que hay aquí? Increíbles. Cómo le han ido construyendo los vehículos y cómo él ha ido respondiendo y poniendo donde no había nada, poniendo su conciencia. A nosotros se nos pide que allá donde vayamos exhalemos la conciencia, irradiemos. ¿Somos capaces de hacerlo? Tenemos la sana costumbre cuando entramos en una casa, proyectar luz en la casa. Hay gente que proyecta fuego, otros que proyectan otras cosas que luego se salen al flote, etcétera, etcétera. ¿Lo hacemos así? ¿O cuando volvemos a casa saludamos a las entidades de la casa? ¿O nos hay gente, yo recuerdo hace años cuando iba a trabajar a las 5 de la mañana, que mucha gente, me acuerdo, tanto en Barcelona como en San Boi, salían de la calle, a la puerta de la calle y se presignaban enseguida. ¿Por qué? Lo habían aprendido en la escuela. ¿Funciona la protección esa de santiguarse? Eso sí, funciona. ¿Quién cree? Bueno, yo en ese acto no creo mucho. Ahora, saludar a los ángeles, sí, esto sí que lo hago, pero eso ya no. Ha quedado claro más o menos, ¿no? Parte de una idea acción, que es la idea que se ha convertido en una acción concreta. Por eso el hombre piensa y el Deva construye. Ahí la relación de la invocación que aparece en las primeras diapositivas. Es un trabajo de visualización y de invocación de energías. El logo solar, en cumplimiento de su propósito, pensó, ideó, proyectó el campo de su manifestación, su encarnación. Nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, pero ¿se acuerda alguien del Devachan? ¿Se acuerda alguien de la anterior encarnación? Se dice que nos borraron la memoria con una copita de agua del leteo. Entonces no tenemos esa base. ¿Y es positivo que tengamos la base o es pernicioso? ¿La memoria de la anterior vida nos podría perjudicar? Yo creo que sí. Imaginamos que una persona que conocemos ahora, que nos llevamos bien, vemos un día que en la anterior vida intentó hacer cosas con nosotros que no eran buenas. ¿Cómo trabajaríamos de forma egoísta, interesada? Pues no, señor, nos borra la memoria y descúbrelo en el día a día. Y si no, se lo podemos preguntar a estas personas que son víctimas de violencia. Ciertas relaciones que son karmáticas, las cogemos porque creemos que son maravillosas, en plan estudio de cine, pero en la práctica es un karma terrible que hay que asumir, ¿eh? Bueno, no digo más. A este invocativo respondió una gran entidad angélica, un tipo arcángel que le empezó a construir el sistema. Nosotros también hicimos la invocación. ¿Y qué tipo de ángeles vinieron? Pues los que por evolución nos merecemos. Como aportamos un barro de poca calidad, ha salido lo que ha salido. Lo vemos que somos responsables de la personalidad que tenemos y de la capacidad o incapacidad que tenemos de expresar el alma. Nadie más que nosotros, nadie más. Construyó el sistema solar hasta que el Logos pudo encarnar. ¿Creéis que esto fue un día para otro? Que encarnar el Logos son periodos muy largos, muy largos, muy largos, muy largos. Por eso tiene a estos hermanos, que son ángeles, no son de la evolución humana, que le ayudan precisamente a construir y prepararlo todo, planos, subplanos, para que él poco a poco se vaya expresando. El sistema solar está situado en un brazo de la galaxia denominada Vía Láctea. Es una galaxia que tiene forma esto que sube, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Esto que va subiendo en caracol, como si fuera en caracol. Sí, sí, una espiral, una forma espiral. Y estamos en el brazo de Orión.
Un brazo que estamos en el lugar que nos toca, como si tú veis los cuatro brazos es como si fuera una esvástica o fuera precisamente una rueda dentada de estas que va rompiendo la tierra, agujereando para hacer un túnel, veríamos que tiene una forma parecida. ¿Y por qué tiene esa forma? Pues porque las constelaciones que están alrededor tienen el nivel que tienen. ¿Y por qué hemos estado ahí nosotros? Estamos ahí porque seguramente que no podemos estar en el centro de la galaxia por una conclusión lógica. No tenemos el suficiente nivel debido a la rotación de la galaxia. ¿A dónde nos han llevado? A la afuera, a la periferia. No estamos en la última parte, pero nos queda mucho para llegar al centro. Se supone que las constelaciones y los logos que están en el centro, que es el eje de la galaxia, tienen un nivel muchísimo mejor. Fijaos cómo es la imagen de la galaxia Andrómeda, ¿m? Que está lejísimos de la Tierra. Es muy diferente, ¿verdad que sí? Lo otro es un amasijo de lucecitas, de lucecitas. ¿Cuántos miles de millones hay de estrellas en la galaxia? Una cantidad enorme, ¿no? Bueno, con eso perdemos el tiempo abiertamente, porque no tragamos ninguna conclusión práctica. ¿Cuántos miles de millones hay en la Tierra? ¿Nos interesa conocer sus problemas? ¿Sabéis una cosa? Si conocemos los nuestros, también conocemos los problemas de los demás. Eso no quiere decir que no prestemos ayuda si es necesario, pero no somos misioneros de nadie ni criados de nadie, ¿eh? Y esto entendámoslo a nivel esotérico, a nivel teosófico. Nos tenemos que ceñir a lo que realmente nos compete, a lo otro no. Lo otro no. Así que estamos en el brazo de Orión. Creo que vamos a dormir exactamente igual, sabiendo el brazo de Orión o no. Aquí tenéis un mapa que saqué de internet, es una preciosidad, sobre todo ver al padre Júpiter, ver al señor Saturno, ver al señor Urano, que tiene sus anillos, pero que son de otra manera, ver al señor Neptuno, que es un planeta congelado, y ver, por ejemplo, al señor Plutón, y ver a no sé qué, un asteroide, Caronte, que está por ahí, ver a Ceres, a Marte, la Tierra, nuestro queridísimo planeta, y decimos, pero ¿por qué este planeta? Bueno, porque es el nuestro. Nosotros decimos, no, luego las preguntas luego, decimos, a ver, es un planeta precioso, pero ¿por qué? Porque tiene agua, tiene un reino vegetal que es exuberante, nos parece maravilloso, pero tengamos en cuenta que el nivel de evolución astral que tenemos como raza obliga a tener un qué, una naturaleza de ese tipo. ¿Por qué hay tantos incendios en el mundo, aparte de intereses económicos? ¿Por qué hay tanta sequía? Porque la humanidad cada vez es más mental. Lo que pasa es que estamos trabajando a nivel egoísta, estamos contribuyendo a que el planeta se acabe desertificando. ¿Por qué? No para aumentar el nivel de conciencia, sino para explotar los recursos y para abrir la ruta polar. Clarísimamente ya se sabe. La ruta polar hace muchos años que se dijo y nadie se lo creía. Pero las ambiciones anexionistas de ciertos sujetos indican claro por dónde va el problema del calentamiento del planeta. No nos engañemos con esto. Quedémonos con la imagen, pero esta idea de este planeta precioso, maravilloso, tengamos en cuenta que ahí estamos los humanos. Y si tanto nos gusta el planeta, hagamos lo posible, no por conservarlo, no, por ser mejores personas, por aplicar la buena voluntad. Porque tal vez, he comenzado hablando de la invocación, tal vez los devas nos mirarían con muchísimo más respeto a los humanos. Los planos, el ádico, es el plano de la intención divina. Es un plano que prácticamente hay que decir que se nos escapa a la comprensión. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien en qué consiste. Hay una entidad que está este ser, que llamamos el logos, y está en esa parte del plano ádico. No hay forma como la entendemos habitualmente nosotros, y menos una forma sometida a la ley del karma como la entendemos nosotros. Tenemos el plano anupadaka, el segundo, el plano monádico, el de las mónadas. La mónada es indiferenciada, lo sabéis, no tiene forma. ¿Qué sucede cuando la mónada acompaña la evolución del logos y se adentra dentro de la materia en un momento dado? Que se tiene que convertir en tres, ¿verdad? Lo primero que hace que es anclarse dónde, en el plano cuál, el átmico, ¿no? El plano de Atma, que es el propósito divino. De otra manera, ¿cómo era el logos antes de encarnar? ¿Qué había antes de que el logos apareciera? Propósito. No había nada. Cuando el logos aparece, aparece dividido. Una parte que está en el plano que le toca estar y otra que está en el plano karmática. Pero no había caos ni nada de eso.
Había propósito. ¿Qué es el propósito? No lo sabemos. Sabemos porque no tenemos todavía contacto con esos planos superiores. Y el plano átmico, que parece la referencia a la cual algún día llegaremos cuando seamos maestros, antes no, tengamos en cuenta que si ya nos cuesta entender lo que significa la mente abstracta, nos va a costar mucho más entender lo que significa la conciencia búdica. Y nos costará mucho más entender responder al propósito divino, que sería Atma, la conciencia átmica o la voluntad espiritual. El plano monádico de las jerarquías creadoras. Estos son los grupos de mónadas. Esto lo hemos leído varias veces, ¿no? Grupos de mónadas. Nosotros formamos parte de esa cuarta jerarquía creadora de grupos de mónadas precisamente como triádicas. ¿Por qué? Porque se expresan a través de la tríada espiritual, que son los vehículos de la mónada, lo más denso para allí. De hecho, en el sendero, la primera etapa y la segunda y la tercera, años y vidas, pretendemos alcanzar precisamente el contacto con el átomo manásico permanente, el vehículo de expresión más densificado de la mónada. Y lo que nosotros somos en realidad es otra cosa. Desde ahí desciende un hilo, hay un punto de unión que le podemos llamar alma o cuerpo causal o lo que sea, y nos proyectamos hacia los tres vehículos de la personalidad. Fijaos dónde estamos. Todavía no nos hemos aposentado en un nivel neutro que podamos percibir las energías de la mónada. Todavía no por evolución. Descendemos un poco más y alcanzamos el plano búdico. Aquí hay que decir una cosa, que el plano búdico o la conciencia crística, como también se le puede hablar cuando se trata de una individualidad, o el segundo rayo, viene a la manifestación cuando realmente estemos trabajando aspectos superiores con aspectos concretos. Segundo rayo viene a la práctica cuando el primer rayo, que es el propósito, y el tercero, que es la actividad inteligente, trabajan. ¿Y qué nace de los dos? La conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Esta experiencia es extrapolable al 100% de la humanidad? ¿Verdad que no? El trabajo no es que dignifique al ser humano, ni nos hará libres, como alguno puso en algún sitio. El trabajo lo que hace es trabajar de tal forma y desarrollar la mente y desarrollar la conciencia individual. Pero ¿sabéis qué hizo el trabajo organizado en el siglo XIX en aquellas fábricas infames que había aquí en Cataluña? Desarrolló la autoconciencia, la relación personal unos con otros. Pensemos que hace 100 años, ciento y pico, ¿dónde vivía la gente? En masías aisladas, en núcleos aislados. ¿Había relación entre ellos? No la había. ¿Cómo realmente empezaron a socializarse? ¿Cómo empezaron a relacionarse con otras de otros pueblos para tener, procrear, etcétera, etcétera? A través de un trabajo, de una actividad inteligente grupal, un trabajo organizado. ¿Nos parece una aberración esa gente que fue a las fábricas aquí en Cataluña, aquellos lugares que habían, que eran las colonias textiles, que de allí no se entraba y se salía como se salía, o no te podías ir nunca, etcétera, etcétera? Bueno, fue una forma que se utilizó en todo el mundo, prácticamente. Bajamos más, el plano mental, el de la conciencia de la vida, el astral de la sensibilidad de la vida y el plano físico de las múltiples sensaciones de la vida. ¿De qué referencia de planos tenemos más? ¿Del físico, del astral o del mental? Porque supongo que los demás todavía no tenemos un diario claro, ¿no? Son estados de conciencia. Miremos los planos como estados de conciencia. Nosotros no vamos a llegar ahí. De momento, el objetivo que tenemos es manifestar esta conciencia búdica, tener una mente poderosa, que quiere decir afirmación de la personalidad, aunque a alguno no le guste, y sobre todo entender que ese poder que tenemos de afirmación tiene que estar basado en la expresión de la verdad, de la luz, el amor y la voluntad al bien. Si esto lo conseguimos, el camino ya está trillado para nosotros y nos tiene que dar la suficiente confianza. Y si los demás tienen su punto de vista, no pasa nada. Y si me he quedado con esto a lo largo de muchos años y los demás tienen más información, pues que les aproveche. Porque más vale una pequeña revelación de conciencia que tener 50.000 libros que luego a lo mejor por circunstancias karmáticas se queman un día y decimos, qué pena lo que hemos perdido. No lo habéis perdido, no lo habéis utilizado, mejor dicho. Me explico, luego para las preguntas, ¿no? La constelación de Libra, el centro del corazón del sistema cósmico al que pertenece nuestro sistema solar. ¿Por qué es tan importante la constelación de Libra? ¿Por qué está la Tierra en esa constelación? Porque
la Tierra, el planeta nuestro y esta humanidad, lo más difícil que tienen para alcanzar la evolución superior es mantener el equilibrio. Vemos los informativos cada día hay un circo, cada día hay un circo. Y fijaos que hay como una especie de programa. Hace tiempo que no se estrella un avión, se estrellan dos hoy. Hace tiempo que no pasa nada, pasa hoy. Hace tiempo que no hay un coche bomba, pasa hoy. ¿Nos parece que hay una programación continua? ¿Quién hará esta programación? ¿Los agentes del mal? ¿Los ángeles que nos conocen bien y nos dan lo que estamos proyectando? ¿O la divina providencia no tiene nada que hacer y está jugando a los dados con nosotros? ¿Quién creéis que genera todo esto? ¿El reino humano? Nosotros. Cuando estamos continuamente invocando por un lado y lanzando odio por otro, ¿qué hacen estos ángeles? Acuden ángeles a nuestra invocación del nivel nuestro o inferior. Decimos, caramba, el ángel me ayuda. Ojo, te va a tender una trampa como el genio de la lámpara maravillosa. No nos fiemos de eso. Por lo tanto, ¿qué nos dan en el día a día? Lo nuestro, los escombros, la escoria nuestra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Silencio mental, silencio de palabra y de obra, pero estar muy atentos y no dejarnos engañar, que esto último no lo hacemos muy bien, la verdad sea dicha. Nuestro sistema solar, un universo físico de cuarto orden en el sentido que realiza su evolución en el interior de una cuarta cadena dentro de su incluyente sistema cósmico. Cuarta cadena dentro de su incluyente sistema cósmico. La cuarta cadena dentro del esquema planetario, el cuarto planeta dentro de este esquema, nuestra Tierra, y la cuarta ronda que está recorriendo nuestro planeta en el interior místico e inexplicable de esta cuarta cadena. A ver, cuando hablamos de las cadenas, de las rondas, etcétera, etcétera, como hemos leído antes, visualicémonos por un momento trabajando de manera activa en el interior de la cadena. Estamos en una ronda, nos podemos visualizar formando parte integrante del estado de conciencia denominado raza aria. Una raza es un estado de conciencia, nada más, una capacidad de respuesta al propósito divino. En la Atlántida, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en Lemuria? Que se estaba trabajando, ¿a qué se respondía? A lo instintivo, al sexo. Y hubo el problema que había. ¿Es negativo el sexo? No lo es. No lo es por una razón sencilla, porque para la conciencia primaria es lo que tiene que utilizar. No olvidemos que el primer interés del alma es precisamente agarrarse a los órganos genitales, literalmente, la energía, para poder perpetuar la especie. Eso tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando empezamos a subir de nivel? Que los chakras inferiores, el básico, el solar y el sacro, pierden preponderancia y empiezan a traspasarla a cuáles. ¿A cuáles? Laringio, cardíaco y coronario. Eso sería la tercera iniciación ya. Prácticamente tener ya los pies fuera del cuarto reino de la naturaleza. Pero ¿por qué es tan necesario que lo entendamos? Porque si entendemos este proceso, en la etapa emocional, la etapa atlante, ¿qué se trabajó? Se desarrolló el vehículo emocional, así como en la primera se utilizó ¿qué? El vehículo físico y se alcanzó, y de hecho todavía la raza negra tiene el cuerpo físico más perfecto que hay en el planeta. El más perfecto. El más perfecto. Curiosamente, la gimnasia, lo que sea, la forma que se entiende el hatha yoga en estos tiempos, crea cuerpos de gimnasio que van por todas partes y te hablan de un remoto pasado. Pero ojo, lo que debemos trabajar es el arquetipo ariano, la mente, una mente enfocada en la luz, en la verdad, no en la fantasía, no en la suposición. Y solamente hemos aprendido a usar la mente para diseccionar, para erigir barreras de separatividad, yo soy esto, tú no, y perder de vista que todos estamos evolucionando. Por lo tanto, lo que uno hoy no lo consigue, dentro de un tiempo lo va a conseguir. Pero no cerrar la puerta a todos aquellos que todavía hay temas como estos de teosofía que prácticamente no los alcanza a comprender. Y cuando hablamos del sistema solar, tampoco les va a interesar mucho, porque desde su punto de vista, y no están equivocados, no les va a servir para tener un mejor jornal y una mejor vida. Aquellos que hemos despertado somos los responsables muchas veces de los conflictos que hay en la humanidad. Por lo tanto, si ya hemos entendido en qué consiste nuestro mundo emocional, no cometamos el error de introducirnos de nuevo por ese mundo, porque eso debería estar ya para nosotros superado. Y si estamos en el mental, procuremos alejarnos de los pensamientos concretos en los que generalmente endiosamos la personalidad propia, no la de los demás. Los demás se equivocan siempre, yo no me equivoco nunca. ¿Verdad que esto lo tenemos, lo trabajamos habitualmente?
y preguntarnos cuándo voy a coger la mente y la voy a utilizar para amar al prójimo. ¿Cómo consigo cogerla? Luego para las preguntas, utilizar la mente para crear formas que sean amorosas de verdad hacia los demás. ¿Cómo cumplo con el propósito divino? Yendo al templo, diciéndome cada día que soy teósofo, soy masón, soy Rosacruz, soy agnóstico, soy arcano, etcétera, etcétera. ¿Creéis que con eso hay bastante? No. ¿Hay bastante con dar de comer al pobre? Hay que decir una cosa, nosotros no nos corresponde dar de comer al pobre. Ojo, lo podemos hacer, fantástico. Nos corresponde, estamos precisamente en el signo de Acuario, dar sabiduría, palabras, pero no palabras de amor vanas, de ilusiones, no, palabras reales, donde la energía búdica exista. Y eso es lo único que nos han pedido. Es decir, cuando se te pide ayudar al prójimo, es eso, una palabra amable, un pensamiento positivo y decir, ya viene otro pidiendo fuera. No, aceptarlo como es. Porque en este mundo, el péndulo, en estos momentos a nosotros estamos en una posición donde a lo mejor no vamos a pedir, pero como está la sociedad en estos tiempos, ¿quién nos garantiza que dentro de 2 años o menos nos puede pasar? Y si no, fijaos Barcelona, por ejemplo, el tema de la vivienda. Toda la vida viviendo aquí y llega alguien con un talonario muy grande y me quedé sin casa. ¿Verdad que sí? Mucha atención a todo lo que nos pasa. El cuarto subplano, el etérico del plano físico del sistema solar, a través del cual son construidos los elementos químicos que se hallan en la base estructural de todo tipo de forma física. Esto es para reflexionarlo. Constitución del Sol. Tenemos 3 partes. Una pregunta indiscreta. ¿De qué color es el Sol? Naranja, amarillo, azul índigo. ¿De qué color es? Blanco. ¿De qué color es? ¿Qué energía trabaja el logo solar? Me salgo un poco del guión. El segundo rayo, ¿no? Pues tiene que ser azul índigo, ¿no? ¿Quién lo ha visto azul índigo? Sí. Una pregunta indiscreta. ¿De qué color son vuestros ojos? Estad un día atentos y poneos delante de un espejo. Ya veréis si el color azul no sale por algún lado. No, es espontáneo. Es espontáneo. Sí, son blancos. Ya, pero tenemos el sol central espiritual, que es el aspecto monádico del logos, tenemos el corazón del sol, que es el aspecto búdico o alma, y tenemos el sol físico, que es el que vemos en realidad, ¿no? Que se llama su aspecto personal, su cuerpo físico. En realidad, los tres son uno. Los tres son uno, no puede existir uno sin el otro. ¿Por qué? Porque son diferentes planos donde él se está proyectando. Él está activo como mónada, él está activo como en este punto neutro, el corazón del Sol, y él está activo como un globo incandescente que se dice que es de helio, que está a no sé cuántos miles de grados, etcétera, etcétera. Curiosamente, parece que es eterno, pero no, tiene fecha de caducidad. Lo que hemos dicho al principio, los famosos periodos de tiempo, que eran 100 años de Brahma, precisamente los 311 billones, 40.000 millones de años terrestres. Que estos hay que dividirlo por 10, hay que dividirlo por 100 para ver mejor en qué consiste cada periodo. Pero la pregunta que yo os puedo formular después, ¿es interesante para nosotros eso? Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Ahora, hay que conocer qué significa el Sol. Es una entidad, he dicho antes, que está evolucionando. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿y yo como mónada qué hago realmente? ¿Soy consciente de la mónada o me quiero centrar solamente en el aspecto alma? O me concentro más, porque no llego a más, en mi vehículo emocional, mi vehículo mental, mi cuerpo físico, pero mi vehículo pránico, vital, etérico, lo dejo para más adelante porque nadie lo ve, porque es el vehículo más importante. No olvidemos que del sol físico emana esa corriente pránica que nos mantiene vivos cada día, el maná. Cuando en la travesía del desierto les enviaban el maná, ¿qué les enviaban? Comida. La energía del logo solar nada más. No necesitamos más. ¿Llegaremos en algún momento a vivir del sol? Supongo que igual más adelante, en otras razas. Hoy por hoy, bueno, es un trabajo más que tenemos que hacer. Expresando 7 cualidades, cualidades energéticas, 7 diferenciaciones,
7 procesos y 7 campos de expresión. Es lo que hemos visto antes de los planos, pero es interesante porque ahora lo veremos mejor. 7 planos, 7 subplanos cada uno, 7 esferas de expresión, 7 energías de la creación, que son los rayos, los ángeles de los planos y los regentes de los planos. Hay algo de todo esto, pero esa información enreda mucho la mente. Y nos quedamos al final con unas gráficas que vendrán, que son interesantes, pero miremoslo siempre con cierta distancia. Los 7 planos del universo. El séptimo plano es el plano físico y le corresponde el séptimo rayo, ¿no? El sexto plano es el plano astral, plano acuoso, de la emoción, del sentimiento, el sexto rayo de devoción e idealismo. El quinto plano es precisamente el plano mental. El cuarto plano es el plano búdico. El tercero es el plano átmico y el segundo es el plano monádico y el primero es el plano ádico. Aquí está al revés, de lo más concreto a lo más sutil. Y el anterior era del lo más sutil a lo más concreto. Eso tenemos que tenerlo claro para no equivocarnos, porque generalmente se pone el uno arriba, pero no siempre lo que se pone arriba es lo más refinado. Porque si empezamos con el 7, no le podemos poner el 1. Me explico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, es del sistema de lo que sería de nuestro planeta, pero tengamos en cuenta que es aplicable a esos niveles. Cambiemos las cosas, pero volvemos a partir del plano ádico, del éter cósmico y los ángeles, pues desconocidos. A nosotros no nos interesa porque no llegamos a estos niveles, ni muchísimo menos. Ya nos gustaría, pero no olvidemos que el contacto con el reino débico, angélico, es un regalo que tarde o temprano deberemos aceptar de la jerarquía planetaria. A lo mejor todavía no estamos en condiciones, pero seguramente que dentro de nosotros hay gente que hace excursiones a la montaña, senderismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues si estamos atentos, hay contacto débico ahí. El hecho de que la gente quiera ir a Montserrat a escalar la montaña o quiera ir por un camino de ronda bordeando las calas de la Costa Brava indica, por ejemplo, que hay un contacto con el reino débico, angélico. Si no, no iríamos por ahí. Eso indica o subir a la cima de una montaña y quedarnos en silencio unos minutos, indica que hay contacto débico. Por lo tanto, este contacto existe. Y cuando subimos a la cima de la montaña, no olvidemos y nos ponemos arriba de todo, no olvidemos que estamos emulando el trabajo que debemos hacer de vivir en el centro coronario, en la cima de la cabeza, y desde allí observar todo lo que está a nuestro alrededor y hacer de puente de ese punto imaginario que está muy por encima de nosotros y al cual tarde o temprano vamos a ir. Por lo tanto, como mónadas necesitamos trabajar eso, como almas lo necesitamos y como personalidades tenemos la obligación de implementarlo en el día a día. Nos quedamos más tranquilos. Yo creo que no merece mucho la pena hablar del Arcángel Adi, el Admi, el Vayu Indra, el Agni, Varuna, Yama o Shiti. ¿Por qué? Porque son nombres en terminología sánscrita que en un principio nos pueden parecer muy llamativos, pero lo importante es que nosotros nos comprendamos bien y nos conozcamos mejor. Comprendernos bien y conocernos mejor. Si nos conocemos mejor, tenemos capacidad de respuesta. Por lo tanto, el contacto con el reino agénico será real, no ficticio. Y por hoy no deja de ser una ensoñación. Y cuando hablamos de ángeles, las películas de Hollywood nos ponen una imagen delante ya. Y eso no es correcto. Continuamos, familia. Los fuegos, que tiene mucho que ver con todo esto. Los fuegos de la materia, el kundalini. ¿Por qué nos llama tanto el kundalini la atención? ¿Queremos poderes psíquicos? No, las preguntas que no se graba bien. Si habláis, no se graba bien. ¿Por qué es tan importante el Kundalini? Pues precisamente es el fuego por fricción de la materia. ¿Y nosotros dónde tenemos la conciencia focalizada? En la materia. Como la tenemos, el Kundalini es el que hace que caminemos erguidos, ¿no? Acordaos de que la energía entra por el centro coronario, desciende por los chakras, llega al centro básico, se junta con la energía que viene por las piernas. Sabéis que la mujer por una pierna y el hombre por la otra, va cambiando la polaridad y si lo hemos hecho bien, cuando llega ahí empieza a subir. Si los chakras están medio abiertos, coge a un chakra, si no, llega a la cima de la cabeza y sale otra vez, ¿verdad que sí? Eso es la respiración pránica que hacemos cada día. ¿Alguien se había dado cuenta? Pocos, ¿verdad?
poco nos hemos dado cuenta. Sin embargo, es lo que habitualmente hacemos. Por eso nos llama tanto el tema de la atención, el Kundalini, que si es fuego, que si me da poderes, pero nos hemos parado a pensar que el Kundalini, si utilizamos los pranayamas, forzamos la respiración, el control del aliento, puede rompernos la trama etérica que protege nuestro cerebro del astral. ¿Qué pasará si se arroja esa trama etérica? ¿Qué nos puede entrar? Alguna entidad que nuestra familia nos va a llevar a una casa de reposo y nos van a poner una etiqueta de persona enfermo mental. ¿Cuánta gente no ha cometido este error? ¿Y todo por qué? Por el anhelo, a veces irracional, de avanzar en el sendero a través del atajo. En lugar de etapa tras etapa, etapa tras etapa, no hacer control de respiración ni mucho, sino estar atento, 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 no, hay un atajo. El atajo nos lleva a un callejón sin salida, o mejor dicho, a un despeñadero. Misterio del movimiento de rotación de los mundos, el misterio de los movimientos de expansión cíclica y la absorción de los fuegos de Brahma, Vishnu y Shiva al final del gran pralaya o nirvana cósmico. ¿Qué va a hacer Kundalini? Nos va a hacer ¿qué? Hace que giremos sobre nuestro eje. Aunque nosotros no giremos sobre nuestro eje, no lo hacemos habitualmente, ¿verdad? Sin embargo, internamente estamos girando sobre nuestro eje, porque si no, no estaríamos en movimiento y la energía no subiría. El objetivo del Logos cuando crea el sistema solar es que todo lo creado gire sobre su propio eje. ¿Por qué? Lo emula él. Así las formas alcanzan la perfección para que entidades evolucionadas las puedan ocupar. Así se hizo con los reinos y así se hace en el reino mineral. Lo que pasa es que nosotros en el reino mineral no apreciamos que vaya cambiando, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? Pues que acabe la ronda, la serpiente cambie la piel, como se dice habitualmente, y se construya un mundo nuevo. Se cambia la capa externa y se hace algo nuevo. Imaginemos lo que pudo pasar hace 400 y pico de millones de años en el periodo cámbrico, cuando empezamos la cuarta ronda. La serpiente cambió la cara, ¿verdad? Pues, ¿cuándo volverá a hacer el cambio? ¿Creéis que el cambio ha parado o no? Yo creo que no. Igual algún día nos dan un sorpaso de aquellos, una alegría, vaya. Y al final, ¿qué va a pasar con el fuego de Brahma? Pues que va a acabar con todo, va a acabar con todo, porque le compete parte al principio y cuando llega la retirada, voy quemando todo lo construido. Y una pregunta indiscreta, ¿no os ha gustado a vosotros? A mí sí, cuando llegue el día que me tenga que ir, destruir todo lo que he construido. Qué silencio para las preguntas, ¿eh? Destruir todo lo que he construido. ¿Por qué? No que llevármelo a la tumba, como dicen que la cultura egipcia hacía. Eso no tiene ningún sentido, no te vas a llevar nada al otro lado, ¿eh? Nada, ¿eh? Lo que pasa es que ellos hacían la momificación y por lo tanto ataban el alma al plano astral. Ellos eran magos, pero en algunos eran magos negros, directamente hablando. Pero eso es otro tema. Continuamos. Fuego eléctrico, fuego solar, o prana, o fuego por fricción. Eso es lo mismo. ¿Qué es el fuego eléctrico? El Fojat, ¿no? El fuego cósmico famoso, ¿no? ¿Y qué es el fuego solar o prana? ¿Qué sería este fuego? El fuego de la conciencia, ¿verdad? Equivaldría en este caso al segundo rayo, ¿verdad? Por la posición y el fuego de por fricción, el fuego de la materia. ¿Cómo nos afecta a nivel de personalidad? La vitalidad nuestra depende del fuego por fricción, depende de la conciencia, depende de la captación que tengamos más o menos lejana del propósito divino. Fuego eléctrico se le conoce. Cuando empieza a girar la rueda, el eje, empieza a aparecer todo. La materia se va solidificando, toda el entramado que hay de prana va adquiriendo las formas que el Logos ha diseñado y los arcángeles han copiado y están proyectando en legiones infinitesimales de ángeles que van construyendo las formas. Y así continúa todo el proceso. Cuando llegue la orden de retirada, empiezan a hacer lo contrario. Ya nos gustaría esto, ¿verdad? Tenemos tres fuegos, la chispa vital divina, la chispa de la mente y el kundalini. Es lo mismo, pero un poquito más explicado. El kundalini, la doble fusión del calor interno y de la corriente pránica. Esta fuerza está localizada en el centro situado en la base de la columna vertebral y el bazo nutre ese calor. La base de la columna vertebral
sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Pero del centro esplénico no aparece en la nomenclatura generalmente de los chakras porque en realidad ya está un poco trascendido, se trabajó mucho en Lemuria. Lemuria tuvieron un trabajo enorme para hacer que aquellos seres, aquellos tenían aspecto humanoide, pudieran levantarse. De hecho, no, algunos reptaban, estaban tirados y tuvieron que enseñarles precisamente a trabajar poco a poco. Les tuvieron que enseñar a todo, a todo, a todo, a todo. Entonces, en ese momento el pazo estaba muy activo. Hoy en día está bastante, el centro esplénico está automático, pero hay una cosa que hay que comprender. No es que la energía entre por ese centro, es que hay un triángulo de energías conectado con el bazo que es el que capta la energía pránica y la distribuye a todo el sistema. Sí hay que decir que si, se dice que sin aire no podemos vivir, sin agua viviríamos un poco, sin comer un poco, sin aire no podemos vivir, nadie puede vivir. Sin energía pránica, que sería prácticamente la correspondencia con el aire, tampoco podríamos vivir. Entonces, ¿qué fue primero, la energía pránica o el aire? La energía pránica. ¿Lo vemos? ¿Y qué significa esto? Pues que de la mente del logos, ¿qué dicen para vosotros? ¿Qué pasa cuando tenemos enfermedades? Pues que la corriente pránica no funciona bien. No funciona bien por nuestra forma de pensar, de comportarnos, etcétera, etcétera. Rayos o cualidades. El propósito de la unidad manifestada. Lo pongo con otros nombres, pero es la misma lista. Propósito de la unidad manifestada, primer rayo. Es el propósito. Es un rayo que es eminentemente destructivo. Por lo tanto, cuando se invoca Kundalini al final del ciclo, es una decisión de primer rayo. Lo va a destruir todo. Todo, todo, todo. Propósito de la revelación, segundo rayo. Esto es un universo de amor y, por lo tanto, la conciencia crística se manifiesta a nivel planetario y a nivel universal, a nivel de sistema solar. Propósito de actividad creadora, la mente. Detrás de este proceso de apariencia hay una mente, una imagen, una idea que se tiene que densificar. El propósito de la belleza, ¿qué significa la belleza y la armonía? Buscar el punto neutro entre la actividad y lo que es el propósito. No olvidemos que los rayos son de dos tipos. O son cualidades como el segundo, el cuarto y el sexto, o son de actividad. El primero, el tercero y el séptimo. ¿Por qué primero, tercero y séptimo y no pongo el quinto? Porque el quinto es la mente. Y la mente es la encargada de qué? De construir las formas para qué? Para que el primero, el tercero y el séptimo se manifiesten plenamente. Si no tuviéramos la mente, no funcionaríamos como humanos. ¿Qué nos trajeron nuestros hermanos de Venus? La semilla de la mente, ¿o no? Seres de la llama. Sin mente, ¿qué seríamos ahora? ¿Estaríamos pintando en las cuevas de las cavernas? ¿O estaríamos tirándonos piedras unos a otros? ¿O comiendo? ¿Seríamos antropófagos o qué seríamos sin mente? Hemos conseguido mucho con mente, ¿verdad? ¿Creéis que lo hemos conseguido todo? No. El propósito de la manifestación cíclica, el quinto, el propósito del reconocimiento divino. ¿Creéis que con la devoción somos capaces de alcanzar la esencia divina a través de la aspiración, la devoción, etcétera, etcétera? La energía sagitariana por excelencia, sí, sí. Y el propósito de la magia organizada. Esto es lo que más gusta en estos tiempos. La magia organizada. Creemos que tenemos la varita mágica y que todo va a salir de forma espontánea. No puede salir de forma espontánea porque no hemos trabajado lo suficiente para conseguirlo. Eso no quiere decir que no estemos haciendo las cosas medianamente bien, pero no como deberíamos hacer. Yo siempre os lo digo. Es decir, es que siempre dices que no eres pesimista. No soy pesimista. Veo lo que hay, veo cómo está el mundo y lo que podríamos hacer y no hacemos. Lo importante es que si uno ha despertado, siga su camino y que los demás, pues que ya se juntarán cuando toque. Esferas de expresión. La séptima esfera es la física. Es la que más queremos, ¿verdad? Porque no conocemos otra. La sexta esfera es la astral, ¿verdad que sí? ¿Por qué nos llama tanto esta esfera? ¿Creemos que es la lámpara maravillosa? ¿Nos va bien con los deseos a nosotros? ¿Concebimos una vida donde no exista el deseo como lo conocemos actualmente? ¿Solamente pensamiento? ¿Por qué todavía no distinguimos entre un pensamiento y un deseo? Pues un apunte, porque generalmente cuando hablamos de pensamiento ponemos interesadamente
algo que nos interesa a nosotros, algo que deseamos nosotros. Y eso no es un pensamiento. Tiene que haber una quietud total. Hay una dualidad muy grande. Tenemos una mente que está dividida. La mente inferior es mente de deseos, es plexo solar puro, la mente concreta. Claro, sí que hay momentos de grandeza, pero todavía no es la mente que se necesita. Deberíamos trabajar a nivel abstracto, a nivel arquetípico, si fuera posible, pero todavía esto nos cuesta. La cuarta esfera, la búdica. También nos gustaría estar ahí, ¿verdad? En ese nirvana o estado de conciencia búdica. ¿Y no os aburre la idea del nirvana, por cierto? ¿Entendemos el nirvana como que no hay que hacer nada más o como es una actividad para la cual no tenemos nombre? ¿Qué está haciendo el señor Buda? ¿Está en el nirvana? Viene una vez al año a la Tierra, se comprometió. ¿No estará trabajando en alguna cadena en algún globo de la cadena terrestre? Porque igual se está trabajando ahí. Es un Buda, ¿no? Una iniciación grandísima, una octava. ¿Creéis que sería factible, no? Pues a lo mejor está haciendo eso, quién sabe. La tercera esfera, la átmica, la del propósito divino, el tema de siempre. ¿Conozco mi propósito para esta vida a nivel de personalidad, a nivel de alma? ¿O me creo lo que dicen los libros? Si me creo lo que dice la señora Blavatsky, u otra, o Bailey, o Vicente Beltrán, o Krishnamurti, pues por un lado puede parecer que estoy muy elevado y por otro lado que no somos suficientemente justos cuando nos juzgamos, ¿no? Y tampoco somos precisamente asépticos. No, nos gusta siempre a lo nuestro, sí, lo de los demás, bueno, ya veremos. Y la primera esfera, la monádica, que está donde está, y la ádica, que bueno, que para nosotros es todavía inimaginable, porque la cuarta esfera que está en el medio todavía no la hemos incorporado en la conciencia. El día que la energía búdica recale en la conciencia crística, otro nombre, se exprese de forma natural en nosotros sin artificios, ese día la primera esfera, la segunda y la tercera no serán ningún misterio, las veremos muy claras, aunque todavía no podamos ser conscientes de ella al 100%. ¿Por qué nos falta amor? Pues porque el mundo de la personalidad y de la materia nos atrapa muchísimo. ¿Qué les pasó en el primer sistema solar? Que desarrollaron tanto el aspecto intelecto, el aspecto conocimiento, que en aquel momento no estaban en condiciones de trabajar que el aspecto conciencia, el aspecto búdico, porque no tocaba. Tocaba para un segundo proyecto, que es este. ¿Y aquel remanente que hacen? Pues son los que gobiernan el mundo en este momento. Muy mentales, y a veces dice, este no tiene sangre. Por eso les llaman a algunos que son reptilianos, todo lo contrario. Son humanos. Lo que pasa es que tienen esa característica. Ojo, porque tienen muchísimo poder, no hablan casi nunca, y a los que realmente lo son, con mayúsculas, nadie le puede hacer entrevistas. Ya os lo digo todo. Nosotros conocemos unos cuantos que aparecen. Los verdaderos no se dejan. Además, tienen un poder mental que, bueno, mejor que no entremos ahí. Planetas sagrados. Vulcano representa el primer rayo. No ha aparecido Vulcano. Está entre la órbita de Mercurio y lo que es el Sol. Júpiter, el segundo rayo. Este, con el tiempo, tiene que ser un segundo Sol, por la cantidad que tiene de energía. Saturno, el tercer rayo. Para mí, nosotros en la Tierra somos precisamente una emanación del planeta Saturno, un proyecto de Saturno. Y a lo mejor una emanación que vino de energía o un meteorito que surgió, un plasma que surgió de él, a lo mejor fue el que acabó con los dinosaurios, no lo sé. Se habla de un meteorito, pero tal vez fue el padre Saturno que se acordó de nosotros. Karmáticamente nos suena muy mal el planeta Saturno. Además, se representa con un 5, ¿no? Una cruz y una media luna. ¿Verdad que sí? Saturno. No obstante, Saturno es el que más nos quiere. ¿Por qué? Porque es un planeta de cumplimiento karmático. Más bien Urano es el de cumplimiento karmático. Sí o sí lo vas a hacer. Ponte como quieras. Pero este nos da oportunidades. Si nos dicen, tienes muchísimas cuadraturas en la carta, uff, ¿cómo lo vas a tener? Tienes muchos trígonos. Tan falsa es la idea del trígono, que son oportunidades, como la de las cuadraturas. Son oportunidades de trabajo. ¿Qué te dice Saturno? Si para llegar a tu casa ibas por este camino y este camino ha venido una riada de agua y se ha llevado el puente, ¿qué tienes que hacer? ¿No vas a tu casa o te metes en el agua? ¿O te buscas una alternativa o construyes tú el puente?
Eso es negativo, ¿verdad que no? Pero si lo hacemos continuamente, lo hacemos a regañadientes, aquel que realmente se adapta a las circunstancias es el más inteligente. Esto lo explicó el señor Darwin en la evolución de las especies. Ahí el tercer rayo es clarísimo, la actividad inteligente. Por lo tanto, bienvenido el día de Saturno. Mercurio, cuarto rayo de armonía. Este es el tema del ángel solar, el planeta del mensajero, del que está a traer una nueva, el ángel solar, todo esto. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que somos nosotros esos mensajeros que la humanidad necesita. Cuando hablamos del Buda, hablamos del Cristo o hablamos de otros mensajeros que ha habido, en realidad lo que nos están diciendo siempre, tú puedes llegar a este nivel. ¿Qué tienes que hacer? Aplicarte la lección. Pero no te quedes con la parte final de resultados. Empieza poco a poco a caminar. No nos dice nada más. Tenemos a Venus, que es el quinto rayo, nuestro querido padre, Venus. Tenemos a Neptuno, el sexto rayo. Y tenemos a Urano, el séptimo rayo, que últimamente está muy activo. Se le conoce con el nombre del planeta eléctrico. Y lo que va a hacer, no va a hacer ningún milagro, simplemente nos va a dar más energía para desarrollar todo aquello que nos hemos propuesto. De ahí que lo primero que va a hacer es romper precisamente esa caja que tenemos o esa esfera de deseos, ilusiones sobre lo que va a ser la vida futura. Y nos va a dar a todos una lección de humildad. Nos va a poner encima de la mesa algo, un manjar que a lo mejor no nos gusta, pero no habrá más remedio que saborearlo y sobre todo agradecerlo y trabajar con lo que tenemos. Estamos dispuestos a trabajar con menos de lo que tenemos, ganando menos y viviendo en peores condiciones si los demás pueden comer un día o tener casa, ¿sí? Pues sería interesante, pues ojalá la venida de Urano nos despierte el corazón. Bueno, ya se acabó. Gracias por la atención. Venga, preguntas.